Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a presentar en el 10º capítulo de Conversemos de Frutilla a Marcelo Pérez. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica del Maule y además es magíster en agroecología y desarrollo sostenible de la Universidad Internacional de Andalucía. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Diego, cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye, les quiero contar que Marcelo durante 12 años de su carrera hizo clases en la Universidad Católica del Maule de agroecología y de diseño y manejo de sistemas agropecuarios. Actualmente Marcelo es CEO de Hubcrop, una empresa tecnológica de software para la agricultura. Bueno, Diego, te cuento, yo estudié como agronomía en la Católica del Maule, de ahí me especialicé en agroecología, ya en agroecología y dentro de eso la agricultura orgánica. Y bueno, tuve la posibilidad de viajar harto en esa línea y estudiar, pues, estudiar este magíster en España, donde en el fondo era un programa hecho para estudiantes latinoamericanos. Eh, entonces siempre estuve relacionado con la agricultura orgánica o en realidad la agroecología y entendiendo un poco el concepto de que un campo es un sistema, ¿cierto? Y que hay que manejarlo como un tal y que en cierta forma empezar a rescatar las relaciones que hay entre el suelo, la planta, el medio ambiente y cómo un poco uno va tratando de restablecer los equilibrios y esas cosas que finalmente es más que nada ecología aplicada a la agricultura y finalmente uno empieza a estudiar finalmente cómo hacen agricultura, por ejemplo, en Centroamérica, que hacen agricultura con el famoso sistema de la roza tumba quema, que es súper lógico, el tipo roza el bosque, tumba los árboles, cultiva café o cultiva lo que necesite por 3 5 años y luego se va y ese pedazo de bosque cultivado vuelve a regenerarse y finalmente, entonces hay toda una lógica ahí, pero el tipo está ahí, no tiene plagas, no tiene enfermedades, no tiene que fertilizar el suelo, nada. Convive con el medio ambiente, digamos. Hace Mira, agricultura respetando el medio ambiente, entonces finalmente, claro, pero cuando tú llegas ahí a Chile y te das cuenta que en Chile se hace más una agricultura extractiva. muy intensiva, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto. Una agricultura que es un Ahí poco sí. difícil practicarla, porque finalmente es una agricultura de exportación bastante tecnologizada, ¿cierto? Que siempre maximizando la producción, pero al fin y al cabo, ahora tú estás viendo que se están metiendo estas herramientas de manejo sustentable, hay grandes empresas en Curicó, por ejemplo, Cristiana U está trabajando mucho con la microbiología del suelo, trabajando con micorriza, entonces hay herramientas. Claro, en algún minuto uno es bastante dogmático y quiere cambiar el mundo con la agroecología, pero finalmente de a poco las cosas se van dando y se van incorporando a estas herramientas en los manejos de las grandes superficies, tampoco son grandes superficies, pero de la agricultura que se hace en Chile, que nos hace líderes de exportación en varias especies, pues en uva, en arándano, en, Teresa. en cereza. Entonces, finalmente somos un país chiquitito, bastante productivo, tenemos menos superficie productiva que Argentina, pero somos top one en varias cosas y las cosas las hacemos bien. Oye, Y bueno, y Marcelo, de ahí fui. Ah, perdón, que te quería interrumpir como para reforzar un tema de la agroecología, que este año con los webinars, bueno, después de la pandemia y con tantos webinars que hemos ido viendo, la mayoría están enfocados al suelo y están enfocados al manejo de microbiología. Y como tú decías, Abud ya está trabajando con microbiología. Nosotros en Frutillas partimos igual hace un tiempo trabajando con microbiología y yo este año estoy haciendo o diseñando toda la estrategia de mi campo en base a manejos microbianos, básicamente. Entonces, ¿cómo tú que hiciste el magíster hace harto tiempo atrás, que ya revisaron estos temas, va incorporando lo que aprendiste en algún momento ahora que está de moda? sí, lo que pasa es que paralelamente siempre me gustó la tecnología, siempre me gustó, tuve varios emprendimientos que no anduvieron bien, hice una aplicación para el registro para buenas prácticas agrícolas, siempre anduve generando alguna cosa tecnológica para meter al campo. Siempre creí que finalmente para poder hacer un cambio hay que tener información y datos.
Y en eso me encontré con Joan Moena en un campo donde yo fui a hacer unas capacitaciones, una asesoría, y él estaba implementando un software de control de cosecha en un proyecto. Y bueno, empezamos a trabajar con él, con sus socios, y finalmente después pasaron algunas cosas y quedé trabajando yo con Joan. Pues, y ahí, bueno, dijimos, tuvimos una muy buena conexión y armamos una empresa que nos costó buscar un nombre, pero ahí nació Hapcrop y finalmente desarrollamos esta aplicación que era para el control de las cosechas, particularmente de arándano, que es donde llevamos un año trabajando en esa área, digamos, y es donde había más demanda. Y bueno, partió, el primer cliente fue Agroberries, o sea, Agroberry nos dijo ya, yo les voy a dar la posibilidad, Ya. en este campo, que era un campo que en la zona de Coltauco, en la sexta región, que partía bastante temprano la cosecha, lo probamos y al segundo día nos dijeron, ok, esto funciona, así que lo vamos a instalar en todos los campos y en todos los clientes, y así partió Hapcrop. O sea, en el fondo tuvimos 2 días de prueba y eso en el fondo nos permitió estar donde estamos ahora. Digamos. Eso fue con bastante adrenalina, digamos. De todas maneras. ¿Hace cuántos Mm, años parte Hapcrop? Eso fue el año 2015, la temporada 2015-2016. Perfecto. O sea, 4 años Sí, atrás. 5. 5 años atrás, sí. Y bueno, y así partió Hapcrop, pues, con esos desafíos, con esas pruebas, siempre hemos tenido que estar, sobre todo antes, demostrar que esto funciona, demostrar que los datos no se pierden, porque de cierta forma hay muchos prejuicios o paradigmas respecto a la tecnología, porque el teléfono no va a funcionar, que muchos clientes se ponen en un escenario bastante trágico. ¿Y qué pasa si el teléfono se cae y lo aplasta un tractor? ¿Y qué pasa si se quema? O sea, entonces finalmente, claro, pero depende del cliente. Finalmente, claro, nosotros estamos en un mundo en donde nuestro principal cliente o las personas que toman las decisiones son personas, no sé, o son millennials o son gente de la generación X, ¿cierto? Sí, Entonces, finalmente hay cierta relación con la con la tecnología. tecnología. Ujú. Pero claro, en algún minuto estas decisiones las van a tomar, no sé, por los nativos digitales o la generación touch en 10 15 años más, y ellos ya no hay nada que demostrarle. O sea, No ellos van van a a exigir, dudar. van a Van a exigir encontrar otro tipo de cosas. absurdo. Van a encontrar absurdo no tener un sistema de gestión de cosecha instalado en el campo. O sea, Claro, nacieron con un celular en la mano. o todas estas herramientas de Smart Farming, si finalmente Ujú, uno que está en el negocio de la transformación digital, ujú. es súper interesante lo que está pasando, porque claro, uno dice el futuro, la agricultura, el futuro, la agricultura, el futuro, pero finalmente el futuro ya está, y el futuro lo estamos haciendo ahora, y es donde tú estás viendo que, sobre todo en fruticultura, los sensores de riego están, los sensores de humedad están, los Sí, monitoreos de claro. riego, el tracking de la maquinaria se está metiendo, o sea, y la digitalización de datos como lo que hacemos nosotros con cosecha y con estimaciones, las estaciones climáticas también es algo que no se discute. Lo que Sí, pasa es que claro. ya estamos en un punto en que muchas empresas tienen esta información, pero no todos la utilizan como corresponde, o no todos la integran, no todos son capaces de tener en un panel los sensores de riego, el clima, la productividad, la estimación, y un poco eso es lo que hay que empezar a trabajar, digamos, pero como infraestructura se ha avanzado bastante. Afortunadamente, yo estoy en una región y en una provincia como Curicó, que es punta de lanza en fruticultura, Sí, de todas maneras. siempre, digamos, Sí, en su área, digamos, en cereza, en manzano, en arándano, ¿cierto? Por lo tanto, aquí hay tecnología, y afortunadamente cuando uno le toca viajar a otro país, te das cuenta que en Chile se ocupa la última tecnología de California, de Europa, no hay nada en el sentido que enviar, se ocupan los mismos sistemas de conducción, las mismas variedades, los mismos productos químicos. Finalmente, la diferencia está en las formas de comercializar, pero finalmente nosotros somos líderes. Cuando a mí me ha tocado ir, por ejemplo, a implementar o a vender Hapcrop para Argentina, o ujú. cuando he tenido reuniones con Perú, realmente ellos admiran mucho lo que se hace en fruticultura en Chile. O sea, como que no hay que vender, no hay que mostrar credenciales de que soy chileno y que no.
ellos de por sí asumen de que aquí, de que si se hace en Chile es porque funciona y lo adoptan fácilmente. Y creo que Chile está avanzando bastante, la región del Maule igual. Obviamente esta, esta tecnología es más fácil que penetre cuando la gerencia, cuando la administración del campo tiene cierta afinidad con la tecnología y sobre todo tiene cierta afinidad con la información. O sea, cuando hay gente que necesita información para tomar decisiones. A mí afortunadamente, yo digo afortunadamente, se enojan algunos colegas míos, pero no sé, pues hace 15 años atrás, en un campo típico, los cargos más importantes eran puro agrónomos, o sea, del gerente general, comercial, todo agrónomo. Sí, Y ahora hay ahora un es increíble equipo cómo más se han metido multidisciplinario. otras profesiones como ingenieros civiles, ingenieros civiles industriales, que Sí, al fin y al cabo lo que hacen es manejar esto como un sistema, ¿cierto? Que es lo que yo te decía antes, como un sistema con KPI, con indicadores, con eficiencia. Y el agrónomo, de cierta forma, se dedica a cuidar las plantas, a entender las plantas y a hacerlas producir, pero finalmente hay otros profesionales que están metiéndose en eso y yo creo que eso también es parte del cambio cultural y cambio tecnológico. sí, hay que entender los equipos multidisciplinarios son necesarios y en los campos que son empresas, no hablemos de la agricultura familiar, hablemos de los campos que son empresas, ellos sí, por supuesto que necesitan un equipo multidisciplinario con ingenieros, con civiles, industriales y gente que sepa tomar decisiones más administrativas que técnicas de agrónomo, por supuesto. Claro. Oye, Marcelo, bueno, tú nos vas a presentar un webinar más adelante, pero para contextualizar este webinar, ¿cuándo Hapcrop se interesa o empieza a funcionar con frutillas? Mira, nosotros llegamos a las frutillas eh, por Agrícola Yahuen. Ujú. Nosotros habíamos tenido una reunión hace muchos años con un gerente agrícola de ahí, de la zona de Los Ángeles. Estábamos partiendo, le presentamos el proyecto, él estaba muy interesado, estábamos muy encima de su proceso, así que al final no lo hicimos, de comenzar el proceso. Y al tiempo después nos llaman y les presentamos lo que teníamos nosotros, digamos, que era el control de cosecha y de labores, y les, pero la necesidad de Yahuen era controlar un proceso súper complejo que es el del embalaje de plantas de frutillas, ¿cierto? Ujú. Que es algo bastante diferente a lo que uno está acostumbrado a hacer, pero al fin y al cabo de un packing. Y Claro, bueno, al fin y al nosotros le cabo un hicimos paquete. una propuesta, como todas las cosas nuevas que hemos hecho, finalmente le decimos, mira, yo tengo esto, yo creo que haciendo estos cambios te puedo dar una solución rápida y económica, eh, y la hacemos funcionar y la vamos mejorando en el camino. Y así es como hacemos todos los desarrollos de Hapcrop son de esa forma, digamos, como aprender haciendo, digamos, no es que hagamos pruebas, no, lanzamos el primer prototipo, lo empezamos a utilizar y rápidamente lo empezamos a mejorar y ya llegamos a Yahuen, llevamos 3 temporadas con ellos, controlando esos tremendos procesos de packing. Y bueno, ahí hemos hecho otras cosas y finalmente ahí llegamos ya al tema de la frutilla y hemos implementado Hapcrop también en el control de la cosecha y la estación experimental que tienen ellos en Chanco. Y de a poco, porque finalmente, como yo te comenté en delante, la adopción de esta tecnología por parte de los productores depende mucho básicamente del interés del productor por la información o por la oportunidad de la información y también como por la aversión no sé si al riesgo tecnológico, pero a meter tecnología. Y el año pasado nos encontramos con un muy buen productor de frutillas que se llama Luis González, que es de la zona San Carlos, que bueno, que es cliente de Yahuen, digamos, y finalmente, y él apoyado por su asesor del Prodesal, presentaron un proyecto de financiamiento, que ellos iban a comprar unos carros para la cosecha, unas plataformas, y dentro de eso me dijeron, oye, podemos meter Hapcrop en este proyecto. Nosotros dijimos ningún problema, oye, hagámoslo, presentamos el proyecto, participamos ahí, y finalmente la aprobaron. Primera vez que aprobaron un proyecto de estas características, y con eso él compró las balanzas, compró los teléfonos y nos contrató a nosotros.
y yo creo que, bueno, tú lo conoces a don Luis también, y yo creo que fue el más indicado para partir con esto, porque es una persona súper ordenada, súper aplicada, y la verdad es que esto le solucionó varios problemas, y ha sido muy, muy gratificante para nosotros ese proyecto, porque finalmente tú ves el impacto que tiene una tecnología como esta en todos los productores chicos, no sé si chico como él, 5 hectáreas de frutilla es harto, es Es un proyecto grande, bien interesante, sí. pero me refiero a que es un productor No es un empresario. pequeño, no es un No, empresario claro. a lo mejor que uno está acostumbrado en esta zona, pero al fin y al cabo la tecnología que hemos hecho nosotros es bastante transversal, porque está pensada en un operario agrícola, por lo tanto, cualquier persona independiente del nivel de formación que pueda tener, la utiliza. Y eso también es parte del desarrollo del sello que tratamos de poner en Hapcrop a todo lo que hacemos, porque finalmente yo creo que en el centro de la transformación digital, claro, uno se imagina teléfonos, satélites, GPS y toda la cosa, pero finalmente uno trabaja primero con plantas, ¿cierto? Con seres vivos, y tú como agrónomo sabes lo que implica eso. Y por otro lado, con personas, porque finalmente la fruticultura, no sé, va a pasar muchos años para que salga un robot y que pueda cosechar la cereza o la frutilla del color perfecto y de la forma de no hacerla daño. Entonces, vamos a tener muchos años la relación entre el trabajador agrícola y la fruticultura. O sea, Por lo perdón que te tanto, interrumpa, pero en el centro de la transformación digital, que fue una muy buena frase, en el centro de la transformación digital está el operario agrícola. O sea, toda la transformación que nosotros hagamos tiene que partir desde el conocimiento de quién es nuestro usuario final, no el cliente, sino que el usuario, que es un operario agrícola que está acostumbrado a usar el teléfono para mandar WhatsApp y no como una herramienta comercial o como una herramienta administrativa. eh, claro, mira, lo que pasa es que finalmente eso viene de una de las formas de hacer investigación que a uno le enseñan cuando yo estudié agroecología, que tiene que ver porque finalmente la agroecología incluso hasta se cuestiona el modelo hipotético deductivo clásico de la ciencia, y ellos plantean eh, en algunos casos un concepto que se llama investigación de acción participativa, que tiene que ver mucho con temas sociológicos, pero Sí. finalmente lo que hacen ellos es decir, mira, si tú quieres investigar a una comunidad agrícola o a un agricultor o a un campo, tú tienes que hacer partícipe al administrador o al dueño del campo o al campesino o agricultor de tu investigación. No puedes tú mirarlo como bajo una lupa como que fuera un insecto, tú tienes que hacerlo partícipe. Y ese es el concepto de investigación de acción participativa. Y yo creo que en cierta forma nosotros nos hemos preocupado de aplicarlo. ¿En qué sentido? En que cuando nosotros desarrollamos una aplicación que la va a ocupar un supervisor de cosecha, nosotros nos preocupamos de presentársela a él primero y que Mira, él la ocupe. Y yo creo que todo lo que tú ves en Hapcrop, de cierta forma, ha tenido una validación primero de las personas que la ocupan y después de la persona que lo paga, por decirlo así. Y eso, al fin y al cabo, es una estrategia, porque primero tú te aseguras de entregarle un producto que le acomoda a la persona, y segundo, que también hay un impacto porque tú lo haces partícipe, tú lo tomas, tú lo consideras su opinión. sí, por Entonces, supuesto. finalmente él sabe perfectamente su gente, conoce el clima, conoce el suelo, conoce todo. Y finalmente, y sobre todo conoce a la gente. Y eso es súper importante. Cuando estuvimos en Argentina, ponte tú, también nos tocó llegar allá, hacer varios cambios, desde cambiar el vocabulario de la aplicación, cambiar la forma de hablar de nosotros, cambiar varias cosas, pero finalmente cuando tú le presentas la aplicación a los supervisores y a los operarios, y ellos te dicen, no, mira, en realidad yo quiero que este botón sea rojo y vaya acá a la derecha, y que en realidad salga esto de color azul acá. Eh, entonces, ¿y cuál es la gracia de eso? Que finalmente, después que lográis trabajar con ellos y desarrollar el producto con ellos, después nadie puede decir que esto no funciona. Sí, Porque por supuesto. finalmente, si no funciona o si tiene algún error, ellos son los más interesados en corregirlo. En cambio, cuando tú le Les impones impones un sistema. un sistema, ahí la persona te puede decir, no, no me gusta.
o no funciona, o no. Hay una, entonces, nosotros consideramos que las relaciones humanas con los operarios, con los clientes es súper importante, ¿no? Y eso tiene que ver también con lo que hacemos porque finalmente nosotros somos una empresa de servicios tecnológicos, Sí, y claro. finalmente el software, no es que vendamos el software, sino que nosotros nos preocupamos de que el software funcione, porque finalmente estas aplicaciones las utilizan personas. Y eso significa que tú tienes que ser capaz de dar buen soporte, de entender a las personas y de comunicarte con personas desde Osorno hasta Quillota, con distintas realidades culturales, geográficas, eh, académicas, y tienes que comunicarte con ellos y resolver el problema de inmediato. Y eso Sí, siempre claro. con respeto, con, y dando, digamos, soluciones prácticas. Eso es como bien importante. Nosotros en marketing a eso le decimos entender tanto al cliente tuyo como al usuario del software, o en tu caso del software, y Claro. comprender muy bien la usabilidad de lo que vaya a vender. Si, como decías tú, el usuario final, que es el planillero, en este caso, como todos lo conocemos en Frutilla, el planillero, va a estar con un teléfono, tiene que ser tremendamente usable para él y entendible, porque va a ser su herramienta de trabajo en los próximos 8 meses o 6 meses en algunos casos. Entonces está súper bien que al momento de diseñar la aplicación o de juntarte con el frutillero, primero le muestres lo que hay, y si hay que perfeccionarlo, modificarlo, adaptarlo, pucha, cuanto mejor que hacerlo in situ con el que lo va a usar, por supuesto. Bueno, de hecho, nuestra principal preocupación para meternos, para comenzar a trabajar con los productores de frutillas fue esa, fue conocer cómo trabajan productores, porque nosotros hemos trabajado con Yahuen, o sea, Claro. con una empresa grande que produce plantas y produce frutillas, pero es una empresa que tiene distintas profesionales trabajando. Pero cuando empezamos a trabajar con Don Luis, le presentamos la aplicación, hicimos algunas modificaciones y la verdad es que funcionó bastante bien. Así que yo creo que ya tenemos una versión, porque finalmente nosotros solo en cosecha tenemos más de 15 versiones de HubCrop. Y, o sea, pero no es que son distintas configuraciones, porque, y bueno, y tú lo sabes, la Claro, frutilla en Chanco no se cosecha de la misma forma que en Melipilla, de todas maneras, eh, claro. aunque sea para el mismo mercado. No, Eh, no, no, se cosecha distinta, IQF, sí, la cosecha de QF en Melipilla es distinta en Chanco, y eso tiene que ver, no sé, por tradición, por y por el cultura, clima, por la por el temperatura, clima, porque están más cerca de Santiago que nosotros, está bien. Pero finalmente allá les gusta mejor más la caja, que acá les gusta más el balde. claro. Allá hacen el despezonado, no sé, o sea, hay muchas variables. Y Sí, hay hartas nosotros variables. tenemos que ser capaces de dar una solución para el productor de Melipilla, que puede ser distinta a la de Chanco. La base es la misma, pero tiene algunas sutilezas. Lo que hacemos en Hubcrop, pues, finalmente es escuchar al cliente y conocer lo que hace y lo que le duele, digamos. ¿Qué es lo que le duele? No todos tienen la misma motivación, algunos quieren manejar los precios, los costos, otros quieren pagar mejor los sueldos, otros quieren mejorar la calidad de las frutas. Hay muchas motivaciones y cada uno, y nosotros tenemos que ser capaces digamos, Adaptarte. responder a todos. Qué bueno contar con el soporte continuo de la empresa que te está prestando el software. O sea, desde el minuto en que nosotros nos juntamos a tener una primera reunión de prospección, desde tan en la base, en que tú mostráis el desarrollo del software, lo que se ha hecho en otros campos, hasta después cuando se implementa y poder seguir modificándolo en base a las necesidades mías como frutillero en mi campo, es súper bueno porque generáis la confianza de que podemos seguir trabajando. Claro, eso es Oye, súper Marcelo, importante. vamos al webinar, Bueno, vamos a lo que nos tienes preparado del uso de Hubcrop en frutilla. voy a hablar un poco de lo que hacemos nosotros y voy a dar algunas tips de lo que es la cosecha de frutilla. Bueno, finalmente lo que nosotros hacemos es ofrecer tecnología para mejorar la productividad de la gestión agronómica. Eso
eso es lo que hacemos. Y hablo de mejorar productividad y gestión agronómica porque esto partió principalmente a optimizar la mano de obra, pero finalmente te das cuenta que con esa misma acción uno tiene datos para hacer gestión agronómica, para mejorar calidad, para mejorar condición de la fruta, para hacer más eficiente la producción y una serie de cosas. Entonces, bueno, ¿quiénes somos Hubcrop? Nosotros somos una empresa de soluciones tecnológicas que se dedica a la digitalización y la gestión de datos. Eso es el corazón. Y, y lo importante es este valor, digamos, que nosotros agregamos, lo importante es que lo que les comentaba antes, ¿cierto? Es que se tiene que adaptar y permitir mejorar los procesos de los clientes. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de entregar soluciones personalizadas y robustas y que permitan disponer con información de calidad. Y lo más importante, oportuna, porque registros de cosecha se han llevado siempre, pero, Claro. pero se sistematizan una vez al mes. Y ahí te diste cuenta que pagaste, no sé, 100 kilos más, o que había trabajadores que no existían, finalmente. Pero al final lo así porque tenéis que pagar, pero te das cuenta de que estáis perdiendo plata. O lo mismo las estimaciones, todo el mundo hace estimaciones, pero finalmente los conteos están disponibles 2 semanas después. No es mucho lo que podía hacer para la poda, para el raleo. Entonces, la medida que tú tenés esta información en línea en tu teléfono o en tu computador o en tu tablet, tú podés tomar decisiones y eso un poco, finalmente a nosotros no se nos ocurre en qué proceso controlar, sino que esos procesos están controlados hace tiempo. Lo que nosotros hacemos es reemplazar el papel. Y Claro. eso es un poquito lo que reflejo en esta diapositiva. Nosotros estamos en el negocio del smart farming, ¿cierto? La granja inteligente o la agricultura inteligente. Y eso tiene varias aristas, ¿cierto? Eh, tiene el asesoramiento, los drones, ¿cierto? El GPS, la agricultura de precisión. Pero finalmente lo que nosotros hacemos es transformar registro en papel en digitalizarlo, ¿cierto? A través de una aplicación amigable, con un dispositivo que todos utilizamos día a día, para que finalmente podamos seguir avanzando y esos datos transformarlos en información, analizar esa información, siempre con dos objetivos: entregar información para el proceso, para pagar, para controlar, pero también con esos datos hacer gestión, analizar datos, Analizar curvas de cosecha, por ejemplo. curvas de cosecha, analizar productividad, cuáles son los mejores, cuál es el promedio de rendimiento de un cosechero, cuáles son los mejores, cuáles son los peores, hacer clasificaciones, ver cómo puedo hacer para que los cosecheros medios de mediano rendimiento puedan subir un poco su rendimiento. A nosotros nos ha tocado trabajar con productores que nos sentamos en la mesa y empiezan a diseñar incentivos, empiezan a diseñar bastantes cosas a partir de esa información. Y en algún minuto, digamos, en la medida que tengamos más historia y más información, vamos a ser capaces de hacer Big Data o hacer simulaciones, hacer algún algoritmo que permita trabajar con estos datos. Entonces, Claro. finalmente, lo que nosotros hacemos es trabajar en la digitalización, ¿cierto? En un cambio tecnológico agrícola que está ocurriendo día a día y que tarde o temprano, digamos, en 15 años, 20 años más, no va a haber huerto de frutas en Chile que no tenga algún dispositivo electrónico funcionando, ya sea a través de Internet de las Cosas o para gestionar datos. Sí, claro. Y en el fondo, la premisa de nosotros es que la tecnología es la principal herramienta para mejorar la productividad. En distintos ámbitos. Nosotros ya en Chile ocupamos las mejores tecnologías de producción de plantas, de agroquímicos, de fertilizantes, de maquinaria, siempre. Lo que ahora la tecnología estamos incorporándola para hacer gestión, para mejorar la productividad. Y es donde un poco uno tiene que hablar de lo que de lo que es el agro 4.0, ¿cierto? Perfecto. O la agricultura, pero ¿a qué se refiere con el agro 4.0? Se refiere a que estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que es lo que llaman los expertos, ¿cierto? Sí. Que en el fondo que es la revolución digital, que bueno, en todas las industrias se está viviendo. O sea, con lo que estamos viviendo ahora en la pandemia nos damos cuenta que el comercio electrónico, las compras, los envíos, o sea,
nos adaptamos fácilmente porque tenemos y esta misma reunión, este mismo webinar, con la tecnología que existe nos permite. Lo que vino la pandemia, en cierta forma, fue acelerar este proceso de digitalización, Siento yo que de transformación. la agricultura hasta antes del COVID estaba un poco lejana a este proceso, lo veíamos lejos. Como yo siempre me he dedicado más al marketing, siempre lo he vivido constantemente el uso de herramientas, pero en la agricultura, en el campo, en la pega que hago yo en la escotilla, creo que estábamos muy lejos hasta antes del COVID. Eh, Esta pandemia nos vino de perilla, por decirlo así, a apurar el paso, como dices tú, y digitalizarnos lo antes posible, al menos para poder tener estas reuniones, o a los comerciales para vender, o a los productores de frutilla para entender que van a tener que, que manejar procesos y la cantidad de datos que tienen de una mejor forma. Claro, o sea, en el fondo hay muchos empresas agrícolas que todavía ni siquiera entran a la tercera revolución, o sea, Sí. apenas tienen computador con Office y eso. Ujú. Entonces, pero estamos acá, digamos, estamos en la cuarta o a punto de entrar, pero, y en la práctica, ¿qué significa eso? Significa que de alguna u otra forma estos días miraba una información, pero no sé, pues hay el 12% de las empresas en la región del Maule tienen alguna aplicación en el teléfono para apoyo a la productividad. El 5% tiene sensores. Entonces, claro, uno ve los números y encuentra que falta harto por avanzar, pero yo creo que ya es un gran avance. Yo soy más optimista en ese sentido, pero finalmente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de drones, sensores de suelo, de información satelital en línea, estaciones meteorológicas, máquinas robotizadas para hacer algunas labores. Bueno, en fruticultura no es mucho lo que se puede ver, pero el cultivo extensivo en otros países, en Argentina, en Brasil, Sí, sí, claro. existe Es ya, otra realidad, pero es sí. otra realidad. Información en línea, en tu teléfono, que es un poco lo que hacemos nosotros para tomar Ujú. decisiones. Finalmente, bueno, hay esa fotográfica que finalmente te llenáis de pantallas, pero hay que ser capaz de ver la información interesante y utilizarla. Oye, Eh, Marcelo, y metiéndome en un tema que quizás no tiene mucho que ver con el webinar, pero sí con la agricultura en sí. Si muestras la slide anterior, el tractorista que estaba lleno de pantalla, me hace pensar un poco que no tengamos tanto miedo a que los jóvenes se vayan del campo. Creo que si podemos ofrecerle a los nuevos agricultores herramientas que los seduzcan de estar, como por ejemplo ese tractorista que tiene hartas pantallas encima y que no necesariamente tiene que estar pelándose el lomo todo el día en el tractor, sino que quizás dejarlo programado, o también con los riegos, o también con herramientas como HubCrop, no le tengamos miedo a que los jóvenes se van a ir del campo. Yo creo que, como digo, hay que seducirlos un poco con la tecnología que usan día a día o que usamos día a día. claro, es muy interesante lo que tú comentas porque finalmente los jóvenes, claro, los jóvenes que deciden quedarse en el campo ya no se quedan en el campo para regar no sé, con una pala y un sombrero, como dice la canción. Claro, ¿Te fijas? O sea, la realidad es diferente. Dependiendo del cultivo y la zona en que esté, no sé, un productor de frutilla, como es lo que se ve en Chanco, tú veis que ya el riego por goteo es como básico. sí, claro, eh, mínimo. Sí, el mulch, ¿cierto? Bueno, los agroquímicos de última tecnología, pero finalmente en algún minuto me imagino que conocí productores que tienen, no sé, que manejan el riego con su celular, que tienen su caseta automatizada, o en algún minuto eso va a llegar. Entonces finalmente el agricultor moderno, un cabro joven tiene que ser capaz de manejar no solamente las plantas y la tierra, sino que el riego, el teléfono, el clima, claro. comercializar. Entonces finalmente te vayas a estar acercando a lo que pueda hacer un productor europeo, un agricultor, un productor de manzana en Alemania o en Francia, no sé, maneja 5 hectáreas, él es el tractorista, él es el aplicador, él es el ingeniero comercial, el comercializador, el que planta, pero finalmente es un hombre multitarea, Sí, pero pues. no es un campesino ni un agricultor, no sé cómo llamarlo, pero es un empresario
Es un agricultor 4.0, po. Es un agricultor 4.0, sí. A mí me ha tocado este Sí, tiempo que ya me metí en frutillas o fresas, se hizo un poquito internacional, he hablado con harta gente de Paraguay, te mando saludos a Alex de Paraguay, y he hablado con José Cordero en Perú, eh, con algunos productores colombianos, y es bien interesante cómo va cambiando la agricultura en distintos países. Pero lo que dices tú, ponte tú, Alex, que es un productor de frutillas bajo invernadero en Paraguay, él además, parte de su comercialización tiene mucho que ver con las redes sociales. O sea, todo lo que tú dijiste antes de la gestión en el campo, saber regar, automatizar los procesos, poder ver el pH en el agua y trazabilizarlo durante un tiempo para ver si hay un problema salinidad o no. Además, él vende por WhatsApp y por Facebook y por Instagram. O sea, es un multitarea 100%. Y eso yo creo que lo vamos a ir viendo en la frutilla, como es un cultivo que además tú puedes ir vendiendo todos los días durante 6 meses, lo vamos a ir viendo de a poco instaurarse en el cultivo, en la idiosincrasia del agricultor campesino que use las herramientas digitales para comercializar también. claro, y finalmente lo que comentábamos delante, lo de las generaciones, ¿cierto? Finalmente no sé, pues, los nativos digitales, que son las personas que nacieron al principio de este siglo, es la gente que está más preparada que nosotros, Sí, está más claro, de todas preparada para maneras. enfrentar esta agricultura 4.0. Y, y lo que dices tú, pues a lo mejor la migración campo-ciudad en ese sentido, en la medida que sea más atractivo, tú tienes mucha razón, en la medida que sea más atractivo para los jóvenes que hacen el campo, porque si la perspectiva es quedarse en el campo para manejar algo que no es muy atractivo, que no tiene buenos precios y que vaya a pasar mucho mal rato, obviamente que no. Entonces depende mucho de la zona, pero yo creo que los jóvenes están más preparados y van a tener más problemas también, Sí, o diferentes problemas. Bueno, respecto a nuestra experiencia, Diego, nosotros sí, tenemos por 6 favor, años de experiencia adelante. ya en Chile, Argentina, tenemos 150 huertos que manejan, utilizan Hapro para distintas labores, pero principalmente cosecha. Ya, Eh, la temporada pasada, por nuestros servidores, pasaron más de 51.000 toneladas de fruta en 20 especies de frutales, y el mira, mayor volumen son arándanos y cereza. Eh, nuestro, 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 Nuestra plataforma, digamos, funciona con la última tecnología también en servidores. Nosotros trabajamos con servidores de Amazon Web Service y con servidores en Microsoft Azure, que son dos de los tres actores más importantes en Web claro, Service. sí, claro. ¿Ya? Y eso, en el fondo, transmite tranquilidad a los clientes, porque finalmente estamos trabajando, no sé, pues Amazon Web Service aloja toda la plataforma de Netflix, por ejemplo. Claro, y Entonces, de Amazon, y bueno, y de Amazon, que es sí. gigantesca. Eh, entonces, no sé, pues Microsoft Azure es que lo que maneja todos los datos de la defensa de los Estados Unidos. Se acaba de ganar una Imagínate. licitación bastante polémica. Y se la Entonces, ganó a al Google, me final, imagino. ah, Se la debe haber el ganado a tercero, Google. el tercero es Google, sí, y el Claro, tercero, y el que tiene menos participación en el mercado, Google. Pero finalmente nosotros trabajamos con esta plataforma, lo que nos permite entregar tranquilidad. Y bueno, de nuestros clientes, que son como chapitas que uno va poniendo en sus presentaciones. ¿Ah? Yo me acuerdo que la primera no tenía nadie que poner. Y cuando uno va mirando esto, en el fondo va cuenta un poquito la creciendo. historia. Va creciendo en la medida que Va va pasando los creciendo y años. tú miráis, no sé, pues miráis alguno de estos y te recordáis cómo llegaste a ese cliente y qué experiencia tuviste para poder empezar a trabajar con él. Pero finalmente son nuestros clientes, pero también son nuestros partners, porque finalmente se le ocurre una cosa, la conversamos y vamos creciendo. O sea, siempre con ellos llegamos con algo pequeño y después estamos haciendo dos, tres, cuatro cosas. Y eso es lo entretenido de este trabajo, que siempre está trabajando. Bueno, yo después te voy a contar más adelante, pero nosotros como empresa estamos desarrollando tres aplicaciones, un conjunto, una solución, digamos, para apoyar a nuestros clientes para el manejo de la trazabilidad de las cosechas ahora del COVID. O sea, en el fondo estamos viendo qué herramientas entregamos a nuestros clientes para que ellos puedan controlar la temperatura de forma más automática,
ver la trazabilidad de los trabajadores al interior del puerto. Entonces eso tiene que ver un poco cómo nosotros trabajamos. O sea, hay una problemática, la vamos, la misma tecnología, hemos hablado con los clientes, ya estamos haciendo pruebas, y eso es lo que es Hubcrop, digamos. O sea, siempre desarrollando en este negocio, eso es lo más entretenido, digamos, que siempre estás mejorando, desarrollando cosas nuevas, incorporando tecnología, y eso es bastante entretenido. Es que Y tiene que ver también con... ¿Mm? cuando tú defines que Hubcrop es una empresa de soluciones tecnológicas y que estás en pro de la digitalización y estás en un área como el área agrícola que recién se está digitalizando, claro, es un mundo de soluciones que podemos ir presentando a cada problema que se genera una solución inmediata en base a la tecnología y eso es lo bueno de que Hubcrop esté constantemente conversando con sus clientes y que esté viendo las necesidades y que esté enterado de la contingencia como lo del COVID, por ejemplo, y cómo ir ayudando a sus clientes en gestionar el nivel de personal que se maneja en un huerto de frutillas, por ejemplo. Un huerto grande maneja 100 personas, que hay que gestionarlas de alguna manera. Claro. Claro, entonces, esto que te comentaba de estar desarrollando, estar innovando constantemente, tiene que ver también con el equipo de trabajo que hemos formado. Nosotros, yo creo que, no sé, es como mi gran orgullo de Hubcrop, es que finalmente Hubcrop es una empresa tecnológica, de tecnología agrícola, pero que está conformada por agrónomos y por informáticos. Sí, claro. Porque en general, en la industria es de informáticos o de ingenieros, pero no mucho de agrónomos. Sí. Y ya finalmente lo que nos permite el que tengamos en el equipo agrónomo es que entendamos al agricultor, entendamos el campo y entreguemos soluciones, como menciono acá, personalizadas, ¿cierto? Claro. Y que respondan a la gran diversidad de formas de gestión que tiene un campo. O sea, la cosecha de duraznos de Rancagua no se paga de la misma forma, no se controla de la misma forma que una cosecha de durazno en Quillota. Y Entonces, eso lo entiendes porque te lo da el bagaje y porque eres agrónomo. claro, primero porque lo conociste, y segundo porque eres agrónomo, y tercero por la experiencia con distintas cosechas que te has encontrado, pero Claro. somos capaces de dar soluciones, y eso es súper entretenido. Es súper entretenido, analizar la forma de trabajo. Claro. Y ¿sabes lo interesante de esto? Es que no la puedes cambiar, es súper difícil cambiarla, porque culturalmente está súper arraigado. La cosecha de durazno en Quillota se paga por capacho, y cada cosechero rinde lo que rinde, y es una producción individual. La cosecha de durazno en Rancagua se paga por bins y por cuadrilla. Finalmente, los 4 miembros de la cuadrilla trabajan para todos. Si Mira, hacen 10 bins, mira qué entonces, interesante. ahora, pero eso tú lo puedes cambiar. Yo puedo llegar a Quillote, si no va a pagar por mí, lo más seguro que no tenga ningún cosechero. Entonces, Obvio. en este trabajo, cuando uno quiere incorporar este cambio, por eso es tan importante considerar a las personas, porque finalmente, si tú haces un cambio muy radical, los cosecheros no llegan. Los cosecheros están en un mundo ahora que ellos se pueden regodear, que pueden estar en el Sí. lugar que más les acomoda. En el lugar que, y no solo que le paguen más, sino que en el lugar que tenga, no sé, mejores buses, mejores baños, que tenga más fruta, Que le quede o más que cerca la tenga... casa. Claro, yo hace unos años se hizo un estudio a distintos, un universo como de 2000 cosecheros de arándano en el sur. Y fíjate que lo que más valoran ellos en un campo no es el precio, es el trato, la forma en que lo tratan Mira, sus jefes. ¿Te fijáis? Entonces uno dice, no, si le pago 1000 en vez de 800, me voy a llenar de gente. Pero no si tenéis necesariamente, po. pero si tenéis mandos medios que tratan mal a la gente, y ni siquiera al propio cosechero, está más preocupado de que traten mal a su par. Entonces eso habla un poco de que las cosas no siempre funcionan como uno cree. Eh, entonces, lo que te comentaba, finalmente el equipo permite eso, siempre estar desarrollando cosas. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en la empresa que se llama Brainstorming Hubcrop, y que Ya, qué siempre bueno. estamos tirando ideas o estamos tirando artículos que leemos, y siempre vamos ahí, nos juntamos cada cierto tiempo y tratamos de plasmar, y así es como salió lo de las aplicaciones de COVID, que ya está bastante avanzado. Perfecto. Eh,
Eso, entonces finalmente, ¿qué es lo que hace HubCrop? ¿Qué Claro. es lo que permite al cliente? ¿Cuál es el Vamos a la aporte papa. ¿Cuál es el aporte de valor? Primero, que visualice la información en tiempo real. Esa promesa o esa expectativa se cumple en la medida que en el campo haya buen acceso a datos. Nosotros necesitamos acceso a datos. O sea, si en el campo tú puedes recibir o mandar una foto por WhatsApp, puede funcionar HubCrop sin ningún problema. Perfecto. Optimizar la mano de obra, optimizar el recurso, o sea, te permite controlar, ¿cierto? Y en la medida que puedas controlar, puedes tomar decisiones y optimizar la cantidad de personas, la calidad del trabajo que hacen esas personas, planificar y controlar, ¿cierto? La información de HubCrop te permite planificar, te permite calcular lo que tienes que pagar, te permite ver tus costos, te permite ver la calidad de la fruta, por ejemplo, o la calidad de la poda, si están dejando la cantidad de centros frutales que tú habías estipulado en la poda. Y finalmente, esta información utilizada te permite disminuir tus costos, o te permite tener menos personas trabajando, pero de forma más eficiente, que es un poco el resultado final, digamos, de la coronación de este proceso. Ahora, nosotros con el tiempo hemos trabajado en distintas especies, bastantes más de las que salen aquí, pero en general tenemos soluciones para las labores más importantes, para todas en general, pero para control de prepoda, poda, floración, bueno, cada uno son desafíos particulares, pero por ejemplo, el manzano orgánico, para ello es súper importante determinar el momento óptimo en que hay un 60% de flor reina cuajada para aplicar un raleador químico, que es el único momento que tiene para aplicarlo. Entonces, el año pasado se acercaron a nosotros dijimos, ya, ok, le cerramos la aplicación, que la ocupamos con la gente de Soulfruit, y este año hay mucho más productores de manzana orgánico que van a ocupar la aplicación, porque finalmente lo que hace es que el productor va a estar en su casa y cuando tira un 50% de flor reina cuajada te va a llegar una alerta. Entonces tú sabes Y que ahí tienes compráis que el preparar el producto. tractor, tienes que tener preparado el producto porque ya puede que en 24 horas tenga el 60%. Perfecto. Entonces, al final son acciones bastante no simples, pero Específicas. son sencillas, específicas, pero que te cambian completamente la forma de hacer las cosas. Y eso es súper gratificante. Y en el caso de frutilla, nosotros, bueno, empezamos a trabajar con cosecha. Ujú. Este año con Don Luis vamos a ocupar la aplicación de control de calidad de la frutilla, que es una aplicación que ocupamos para distintas especies. Desarrollamos el formulario de acuerdo a los parámetros de calidad y condición que controlan en frutilla. Perfecto. Y también tenemos la opción de trazabilidad por caja o por bins, para poder saber quién cosechó cada caja. Ya. Pero eso es lo que estamos avanzando. Entonces, nosotros tenemos una metodología de trabajo, que son tres partes. Primero, la definición de los requerimientos del cliente. Y para eso los agrónomos nos juntamos con el cliente, con el agricultor, con el gerente agrícola, analizamos su planilla o su metodología de trabajo, qué es lo que quiere controlar, y en base a eso elaboramos un requerimiento que enviamos al área informática. El área informática configura, modifica, porque generalmente configura y modifica las aplicaciones o el entorno productivo, dependiendo de la especie, la etapa, la forma de trabajo, y en base a eso se hace un plan de capacitación y de soporte. Y como tercera etapa, cuando ya tenemos esto funcionando, nos dedicamos a los reportes. Tenemos reportes estándar, tenemos informes estándar, que después los vamos a ver, pero también hace 3 años que incorporamos la tecnología de BI, ¿cierto? De Business Intelligence, para poder hacer reportes más rápido y de forma más amigable, y eso nos permite hacer reportes personalizados. Entonces, esas son eh, las tres partes que conforman la metodología de trabajo de HubCrop. Y eso un poco es lo que grafica que somos una empresa de servicios y no de software. Y eso todo acompañado siempre de un soporte técnico continuo. Oye, Marcelo, y y en en la slide anterior, ¿en qué minutos funcionan los agrónomos y en qué minutos funcionan los informáticos y cómo van conversando? Lo que pasa es que tenemos una forma de trabajo que, bueno, primero, Joan, que es mi socio, que es ingeniero civil informático, lleva los 6 años trabajando en esto, y Joan sabe más de agronomía que lo que yo sé de informática, digamos. O sea, Ok, porque te fijas, porque él ya entiende perfectamente el lenguaje, porque es súper complejo. Yo trabajé con varios informáticos antes y es súper complejo comunicarse con los informáticos. A lo mejor se van a enojar los amigos informáticos, pero porque ellos tienen que
se tienen que comunicar con distintas áreas, pues. Entonces, Claro, pero finalmente con Joan nos comunicamos bien, y el equipo que tiene desarrollo Joan, y el equipo que tengo yo de trabajo, tenemos metodología de comunicación, donde diseñamos formularios con una tipificación de colores, de codificación, que ya nos permite a ellos comunicarnos, para enviar los requerimientos. Pero por otro lado, en general, y sobre todo ahora con las limitaciones que tenemos de viajes para las reuniones, en todas las reuniones que tenemos estamos participando tanto los informáticos como los agrónomos. ah, Para Álvaro, que es el informático que llegó el año pasado, en el fondo, importante, lo que más nos preocupa a nosotros, es que entienda nuestro cliente, entienda con quién trabajamos, ¿cierto? Porque claro, que aprenda a hablar la su pega nomenclatura agrícola. claro, la nomenclatura, la idiosincrasia, la forma de pensar, Sí, claro. qué es lo que más le interesa, ¿cierto? Porque finalmente, claro, uno dentro de cuatro paredes se imagina algo mágico y quiere desarrollar una aplicación que va a cambiar el mundo, pero lo importante es preocuparse de quién la va a ocupar. Y en eso yo creo que una de las grandes, no sé, claves de HubCrop es la buena comunicación que hay entre los agrónomos y los informáticos. Y eso nos permite entender al cliente rápido y desarrollar rápido lo que tengamos que hacer. Y yo creo que eso ha sido súper importante. Qué bueno. Bueno, respecto al control de cosecha en frutilla, bueno, nosotros hemos visto que las características que tiene eh, el, el productor de frutilla, una cosecha de frutilla, es que es una cosecha larga. En general, relacionada con lo que hacemos nosotros. Nosotros trabajamos mucho en arándano y cereza. Yo creo que, no sé, la cosecha más larga que tenemos junto con la frutilla son los limones, que pueden durar 4 o 6 meses. Pero en general la cosecha de frutilla es bastante prolongada. Sí, Y claro. eso implica que finalmente uno tiene que considerarlo en el uso del sistema. La otra particularidad es que no ocupa tantas personas por hectárea, ¿cierto? 5 o 8 trabajadores por hectárea versus, no sé, 20, 30 los arándanos, los cerezos. Claro, por lo Pero claro, la mismo. diferencia es que ahí son 1 mes en el caso de cerezo y 3 meses o 2 meses en el caso de arándano. Claro. Pero finalmente tiene una cantidad de trabajadores baja, digamos, lo que hace que permite manejarla sin ninguna dificultad. Por otro lado, generalmente hay dos tipos de calidades, ¿cierto? O va fresco o va IQF la frutilla. Nosotros Sí. tenemos cosechas de manzana que tienen, no sé, 4 calidades: va fresco, va jugo, va proceso, va a pulpa, o sea, pero en general podemos clasificar, pero tienen esos tipos, y nosotros las podemos diferenciar durante el registro de la cosecha. Otra Perfecto. cosa es que lo que comentaban delante, ¿cierto? Dependiendo del destino de la fruta, o dependiendo de la zona, o se cosecha por balde, o se cosecha por caja, o se paga en algunos casos cosechan de a 2 baldes y entregan siempre a 2 baldes, y hay distintas ahí sutilezas. Y Claro. otra particularidad que la tienen muchos productores de arándano también, que sobre todo de la zona del Maule Sur, digamos, que es bastante común, que es el pago semanal. Ya. Y nosotros nos dimos cuenta de eso, o sea, y a los productores que ocupan HubCrop le acomoda mucho HubCrop, porque el día viernes tarde ellos calculan lo que tienen que pagarle al otro día al cosechero de la semana que está terminando, y se meten a HubCrop, sacan los datos y realizan las transferencias. Entonces eso, o sea, finalmente calculan sueldos 4 veces al mes. Oye, yo te puedo ir Y, interrumpiendo con eso. Tú, ¿sí? nosotros tenemos una plataforma online en la que nos podemos meter a revisar esta información, ¿no es cierto? O ¿Sí? sea, yo tengo un usuario de HubCrop y me puedo meter a revisar la información de mi cosecha, no solo todos los días, sino que al final, el jueves en la tarde, reviso lo que se cosechó para pagar el viernes en la mañana, digamos. O el sábado, Claro, de viernes a sábado. en cualquier minuto. El HubCrop funciona a través de una dirección web, no es un software que haya que instalar nada, Claro. sino que es una plataforma y tú lo puedes ver desde cualquier dispositivo. Igual tenemos distintos usuarios que pueden acceder a la información, pero finalmente es bastante amigable. Y lo otro también, que es súper importante, ¿ah?
es el cambio de la forma de pago. Claro. Nosotros en Arándanos vivimos el cambio que hubo en los últimos 6 años de pasar de pagar por caja, o se pagaba por caja o se pagaba por tarro, digamos, que es un tarro de 1 galón, Sí, a pagar por kilo. Y eso es un cambio bien, es un cambio cultural, pues, claro. y que fue apoyado por la tecnología. Porque finalmente, mira, yo siempre me recuerdo un cliente de la zona de Pencahue que me dijo lo siguiente: cuando yo pagaba por caja, mis supervisores peleaban con todos los cosecheros. Llénenme la caja viene muy baja. Entonces él se concentraba solo en mirar el llenado de caja. Ese era Su única pega. su único objetivo, digamos. Y el desgaste diario y frecuente de decir, oye, la caja viene baja, no te la voy a recibir y todo. Cuando tú pasas a pagar por kilo, esa persona ya no se preocupa del llenado de caja, pero se preocupa de qué cosa, de la calidad. Se preocupa de Ah, ver que la fruta venga limpia, se preocupa de ver que tenga el color adecuado. Entonces, él, una vez implementado el cambio por kilo, su ahorro no vino en la cosecha, su ahorro vino en el packing, porque finalmente pasó de tener 6 personas seleccionando fruta a tener 3 personas seleccionando fruta, porque ya la fruta venía mejor, de mejor calidad. Entonces, mira, eh, entonces el pago por kilo es un cambio bastante bueno. Y te cuento otra experiencia del cosechero. Los cosecheros también, cuando partimos con esto en los arándanos en Agroberry, me acuerdo en el sur, eh, la gerencia nos decía, no, nosotros nos preocupa a los trabajadores del sur porque están acostumbrados a que les paguemos por caja y capaz que reclamen y no quieran trabajar. Y bueno, hicimos una prueba en un campo del sur, pagar por kilo, y finalmente cuando hacemos la encuesta te das cuenta que la gente estaba contenta y la gente lo encuentra más justo. mira. Pero ¿quién lo encuentra más justo? La gente que es honesta, la gente que es correcta, porque ella sentía que ella llenaba bien su caja y le pagaban lo mismo Que al que la que llenaba el mal. vecino que la llenaba mal. Entonces ella siente que hay un sentido de justicia y eran súper agradecidos. Entonces, lo mismo, tú piensas que esto va a entrar mal en los cosecheros y te das cuenta que hay gente eh, que también le ha tocado vivir muchas cosas. A un cosechero le ha tocado en los últimos años que le paguen por la cuenta RUT, una serie de cambios, ¿te fijas? Entonces Sí, ellos claro. también depende mucho de la edad de ellos, pero finalmente también están en un mundo en que todo, de tarde o temprano, la tecnología te toca la puerta y ya no podéis decir que no. Y afortunadamente en los campos el cosechero ya sabe, los cosecheros saben que esta cuestión funciona y que la producción no se pierde, ni hay trampa, y sobre Sí, todo que se claro. disminuye el fraude, y eso para ellos es súper, o sea, lo que te dije en delante, para el cosechero es importante que lo traten bien, para el cosechero es importante también que sean justos con él, que sean transparentes con la información. Si un cosechero aquí que ocupa Hapcrop se va porque, no sé, tiene algún problema o se enojó con alguien, va a la oficina, ven su producción y le hacen su finiquito. Ya. Eso hace 5 años atrás tenía que esperar a fin de mes cuando calcularan todos los sueldos y ahí recién. Entonces, eso también habla de que finalmente los cosecheros y los trabajadores también son beneficiados con esta información. Hay algo que me gusta mucho a mí de Hapcroft, que es eh, cuando el cosechero va a pasar su tarjeta, el celular le habla, le dice, oye, tú eres tanto y estás poniendo tantos kilos. Entonces también te da la tranquilidad de que lo que se escribió en el papel antiguamente ahora está transparentado para todos los que están ahí. Sí, pues. Mira, ahí tengo una anécdota bien interesante. Mi socio tiene una ficha. Nosotros cuando empezamos a trabajar con nuestro cliente argentino que se llama Establecimiento Humberto Canales, que es una viña, es ¿Ya? la viña más austral de Argentina, y es una viña y tiene fruta, son 800 hectáreas entre viña y manzana, pera y carozo. Gigante, bien grande. eh, Cuando empezamos a trabajar con ellos, bueno, ahí te topas con un choque generacional. Los que nos contrataron a nosotros son de la segunda generación, no, la tercera generación, que es gente, no sé, de mi edad,
todos formados en universidades argentinas, que entienden que esto hay que modernizarlo. Perfecto. Pero el patriarca, digamos, el papá de ellos, no quería el cambio, era reacio y finalmente nos pudo ahí presenciar su disputa. Pero claro, ¿cuál era su disputa? Pues finalmente ellos trabajaban con ficha, una ficha del año 40, una ficha metálica acuñada, que Ya, finalmente cada cosechero de uva, por cada gamera, le entregaba una ficha, él en la tarde tomaba sus fichas, iba a la caja del campo, alguien le contaba las fichas y no sé, pues le cambiaba, había fichas de 1, de 10, de 100, y finalmente las fichas eran plata, pues, y había una falsificación de fichas, había personas que tenían que cuidar las fichas con su vida. Entonces finalmente nosotros con Hapcrop, bueno, sacamos la ficha del juego, digamos, claro. pero ¿quién fue nuestro principal aliado en ese proyecto? Y nunca me voy a olvidar, era un señor que se llamaba José Manuel, que era el capataz del huerto, pero era el que estaba a cargo de las fichas. Y él decía, yo no quiero trabajar más con fichas, porque me estresa, porque es una preocupación más. Yo tengo que estar preocupado de la fruta, no de que me roben las fichas. Sí, Y por él supuesto. lo involucramos en el proyecto y finalmente implementamos eso, pero con eso te grafico que en muchos años, en muchos casos, esto implica un cambio bien grande para todos. Y los cosecheros lo tomaron bien. Pero ¿por qué me acordé de esto? Porque finalmente, eh, ¿qué se nos ocurrió? Era una idea que nos había dado un productor de acá, ya que se llama Rodrigo Varela de Villalegre. Alguna vez nos dijo, oye, ¿por qué no le ponen que el teléfono hable para que le diga a los cosecheros cuánto lleva? Entonces lo probamos allá en Argentina, producto de toda esta implementación, y ahí en Argentina fue la primera vez que entregamos en la tecnología de texto a voz, que en cierta forma era como un comprobante al cosechero de cuánto llevaba, entonces así todo en pos de la transparencia. Sí, por supuesto. Qué bueno. De hecho, los argentinos le decían que la que hablaba era la gallega, porque como tiene acento español el dispositivo, pero no, fue bastante interesante eso, porque finalmente de ahí lo replicamos a todo lo que hacemos acá en Chile. Yo creo que fuimos los primeros, la primera empresa de tecnología que implementó el sistema de texto a voz como un comprobante, porque el único objetivo era la transparencia al trabajador. La tranquilidad, sí, por supuesto. Qué bueno. Sí, eso. Bueno, con respecto al tipo de control de cosecha, aquí depende de varias cosas. Yo voy a hablar de las más importantes. Primero depende de la especie, la variedad, la calidad, lo que yo te decía. Depende de lo que cosechemos, dónde lo cosechemos y el objetivo de la cosecha. Ujú. Eso depende mucho de la zona. En el sur no se trabaja igual que en el norte, aunque sea la misma especie y la misma variedad. Sí, claro. También depende de la forma de pago, si pago por envase o pago por kilo, pero en general la tendencia a pagar por kilo, incluso en Cereza estamos trabajando con muchos clientes que pesan los beans, porque, porque aparte de poder pagar de forma más eficiente por kilo al contratista, pero también la principal motivación para nuestros clientes es tener un contraste del peso de su fruta con lo que les dice la exportadora, ¿ya? Y eso les permite defender su fruta, porque finalmente ellos tienen peso beans por beans, por ejemplo, en el caso cereza, y la planta tiene el peso del camión menos el de Stare, digamos. Entonces, finalmente, eso también hay una ganancia ahí para el productor. También depende mucho de la frecuencia de entrega y del volumen por entrega. A eso me refiero a que, no sé, por en el caso de frutilla, entrega de a un balde o a dos baldes, o entrega de a cuatro baldes. Eso significa que va menos veces o más veces al Claro. lugar de acopio a entregar fruta. Y es un tema bastante agronómico, porque finalmente mientras menos veces más va a entregar fruta, significa que tiene fruta mayor tiempo acumulada Al sol. al sol, Ujú. ¿cierto? Y con todo lo que implica problemas de condición. Ahora, a lo mejor en frutilla no es tan relevante porque en el corto plazo esa frutilla o se consume o se congela. Pero cuando estamos hablando de frutas como el arándano, que tiene que sobrevivir al menos 60 días entre que No, se claro. cosecha y se consume, el impacto es mucho mayor. Entonces, finalmente, también tenemos herramientas para controlar la frecuencia, para incentivar el aumento de la frecuencia y manejar el volumen de entrega. Depende del tamaño de cuadrilla. En esta próxima cosecha, nosotros preveemos que va a haber un aumento del número de cuadrillas en general de las cosechas que ocupan muchos trabajadores por el tema del COVID-19. Y el eh, distanciamiento se social. está,
Sí, por el distanciamiento social, y eso pasa son básicamente dos cambios grandes. Van a disminuir al 50% la capacidad de los buses, de los minibuses, Claro, y por otro lado las cuadrillas también. O sea, en el fondo lo que están pensando los productores es que un bus o dos buses forman una cuadrilla. Esa cuadrilla no se, no se mezcla, digamos, o no interactúa con otra cuadrilla dentro del campo. La idea es meter los dos buses con las 40 personas, o sea, 20 por cada bus, sí, que claro, son una cuadrilla, se les asigna un cuartel específico, se les pone baño, se les pone un comedor móvil específico, terminan su cosecha, se suben al bus y se van. Entonces, finalmente, eso implica disminuir el tamaño de las cuadrillas y, por ende, aumentar la cantidad de estas. claro, Y depende del tipo de recepción, ¿cierto? A esto me refiero que si la recepción se hace dentro de la hilera, afuera de la hilera, en el camino, o si el tractor está dentro de la hilera retirando la fruta, hay varias formas de recepción. Y que a la larga depende del diseño del huerto, ¿cierto? La cosecha en un huerto, no sé, pues no tenemos un cliente de uva de mesa en Montevideo, en el Valle del Elqui, claro, una pendiente sí, súper claro, pronunciada, ahí no, la cosecha, no se, la recepción no se hace dentro del parrón, se hace en el packing. Pero con esto un poco grafico que para una misma labor como la cosecha, la forma de control difiere de todos esos aspectos. En el caso de lo que nosotros hacemos finalmente es calcular una producción, o sea, es asignar la producción a un trabajador. Y para eso tenemos dos formas de identificar al trabajador. O ya, con una tarjeta, que es como una tarjeta de crédito con un código QR, o perfecto, con una pulsera que tiene un chip como el de la tarjeta VIP del Transantiago. Pero ambas lo que hacen es asociar ese código al root. Es decir, un root es igual a una a una credencial. tarjeta, Y sí, y el teléfono, o una pulsera, y el teléfono al leer la credencial o al leer la pulsera, sabe que corresponde al root 14.467.1899 y que le asigna los kilos o la cantidad de plantas podadas o lo que corresponda según lo que se esté controlando. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Básicamente es una, el precio. El ya, precio no tanto de la pulsera, sino que del teléfono. El teléfono que trabaja con esto, estamos hablando de teléfonos de 70.000 pesos, 80.000 pesos, teléfonos de gama baja que se conocen. Pero perfecto, el teléfono que lee esta pulsera son teléfonos de gama alta que cuestan 300.000 pesos. ¿En qué caso ok, se justifica? Se justifica más en cosechas como palto, como cítrico, la pulsera, pero en general lo que más ocupamos y lo que más nos gusta, porque entendemos que es más versátil y más barato, es el código QR, de todas maneras. perfecto, Eh, entonces, básicamente lo que hacemos es controlar, asociar el código QR, entre comillas, entre paréntesis, es un código de barras, ¿cierto? Pero de dos dimensiones que se conoce, porque tiene un largo y un ancho. Y es un código, bueno, esta es una historia bien entretenida porque lo inventaron en la Toyota, ya, como en el año 70. Pero lo inventaron porque finalmente el código tiene capacidad de almacenar mucho más información que el código de barra que conocemos de los productos del supermercado. sí, Finalmente la Toyota lo desarrolló para poder codificar cada uno de sus repuestos o partes de piezas. Y, y bueno, y después la patente se liberó hace varios años y se ocupa, no sé, pues en el carnet de identidad viene un código QR que es claro, bastante amigable. Y la gracia que tiene es que puede ser leído por un dispositivo como una cámara de un teléfono celular y puede interpretar los datos que están contenidos en esa matriz de, de, de puntos que tiene el código. perfecto, Finalmente, QR lo que ocupamos, es súper versátil. Yo les voy a mostrar un video acá de una cosecha de limones, que fue lo último que implementamos, un gran cambio que hicimos porque permite un alto volumen de entrega a un teléfono que lee códigos QR, son teléfonos de 80.000 pesos, que está disponible ahí para estar leyendo las credenciales de, en este caso, una cosecha de limones cuando ellos vacían su capacho. Fíjense, el trabajador deposita su capacho y solo pasa su credencial y se registra su capacho. Y eso permite que no es necesario que haya un operario manejando el teléfono. Lo que perfecto, sí hacemos es que las personas que están acá, que son las personas que están ahí mirando la fruta, sacando la fruta con defecto, son las personas que en algún minuto cuando ese bin se llena, toman el atril y lo ponen en el siguiente bin o siguiente centro de acopio.
Yo voy a preguntar Eh, lo que cae de cajón. O sea, ¿sí? ese teléfono puede pasar 2 veces la misma tarjeta en el mismo minuto. No, no. Se configura para que se bloquee. Se bloquea, por ejemplo, 2 minutos, lo que el cliente estime, pero finalmente lo que hacemos es que tú pasas la tarjeta y no, y si la intentas pasar de nuevo, el teléfono va a decir que estás bloqueado por 3 minutos. Tienen que pasar 3 minutos para poder volver a pasar. O Perfecto, sea, hay una serie de configuraciones para evitar el fraude o la mala intención. perfecto. Eh, Aquí vamos a mostrar una cosecha frutilla para IQF, que fue nuestro primer cliente de frutilla hace 4 años, 5 años, productor de la zona de Chillán. Ah, Eh, perfecto. y aquí se paga por kilo. Fíjate el proceso que es bastante sencillo. Eh, Eso es la dinámica. En este caso es la misma tarjeta QR, el mismo Claro, teléfono, pero en el caso de Limones es casi autoservicio. O sea, el sí. cosechero se atiende solo. Y en este caso hay una persona que está mirando ahí y está operando el teléfono. Son dos formas de trabajar dependiendo de lo que hacían nomás. Pero Ahora, yo podría implementar el sistema de tótem en frutilla y no tener una persona, ¿cierto? sí. De hecho, yo creo que algo que vamos a incentivar esta temporada. Eh, es que pasa que nosotros tenemos que hacer una modificación a nuestro sistema y la verdad es que teníamos serias dudas respecto a la duración de la batería. Ah, ok. Pero encontramos un equipo que nos respondió bastante bien y está funcionando una cosecha de limones, una cosecha que, que la similitud que tiene con la cosecha frutilla es que eh, dura 4 o 5 meses, o sea, dura bastante tiempo. Sí, claro. Así que yo creo que eso es un cambio que vamos a implementar en frutilla. Ahora, Perfecto. para ir terminando la parte de mi presentación, ¿cuáles son los factores claves que determinan el éxito de la implementación de HubSpot o en general en el fondo de la transformación digital? O sea, empezar a implementar estas herramientas en una empresa, en este caso un campo. Ujú. Primero, y lo más importante, el compromiso de la empresa. Y esto me refiero sobre todo a los propietarios, a los gerentes, que son los que de cierta forma financian esto y tienen que hacer que funcione. O sea, si alguien que no está, a mí me ha tocado participar en reuniones de donde está, no sé, gobierno corporativo familiar, está el papá, los hijos, y finalmente los hijos están ahí tirando el carro porque quieren implementar tecnología y el papá no, porque no confía. Entonces, finalmente, muchas de esas reuniones, o muchas veces, no hemos realizado trabajos con estas empresas porque si tenemos en una reunión de negocio, hay una confrontación familiar, imagínate lo que va a pasar cuando esto esté funcionando. Sí, claro. Entonces no hay una garantía del compromiso de la empresa. Y aquí me refiero tanto de las personas de los mandos medios como de los mandos altos. Mira, el primer año que implementamos HubCrop en un campo de Agroberry, en Coltauco, que fue Ya, el campo que nos abrió las puertas, digamos, a todo lo que hacemos ahora, el administrador, que se llama Marcelo, me dijo en una conversación, después de haber terminado la cosecha y después de haber, digamos, tenido hartas reuniones, no, me dijo, funcionó bien, estoy súper contento, me cambió la forma de trabajar, me dijo, yo antes me quedaba hasta las 7 de la tarde cuadrando las cajas, ahora la cosecha termina a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde estoy en mi casa almorzando porque ya tengo ajá, todo cuadrado, pero al final me dijo, mira, si yo no hubiese querido si yo hubiese querido que no funcione, no funciona. O sea, que en el fondo, porque me ha tocado estar en otros campos donde el administrador no quiere que lo controlen, porque el dueño está en claro. Santiago y no, él tiene todo su tema armado. Entonces, el compromiso de la empresa es muy importante. Mira, Otra cosa, la transformación digital es un cambio organizacional, ¿cierto? O sea, en el fondo aquí hay que considerar a las personas y un cambio cultural. En muchos casos implica hacer cambios en los procedimientos, en la forma en que estoy cosechando. No, el tractor lo metemos por aquí porque tenemos centros de acopio acá. No, ahora hay que hacer esta modalidad. En algunos casos hay que considerar ese tipo
de, de modificaciones. Y lo que te comentaba antes, el centro de la implementación de tecnología son las personas, porque son al fin y al cabo las que van a ocupar la información para abastecer la información al sistema como para analizar la información. Por lo tanto, ellas son parte importante del proceso y tienen que participar tanto desde el desarrollo, configuración, hasta la implementación. Revisar los procedimientos actuales, en algunos casos hay que hacer modificaciones. ¿Ya? Y finalmente, con respecto a los factores de éxito, la capacitación y el acompañamiento de nuestro equipo es súper importante para apoyar a las personas y que se vayan solucionando todas las inconvenientes a la brevedad. Y aquí voy a mostrar algunos reportes Bien, de perfecto. cosecha. Ahí tengo varios, pero vamos a ir concentrándonos en los que a ti te parezcan más interesantes. Bueno, todo nuestro servicio incluye, dependiendo de la faena que se esté controlando, un mail, 2 mails automáticos que se envían 2 veces al día. El cliente configura la hora del envío de correo y la lista de correos, pero finalmente lo que pretende entregar es información sin tener que meterse a la aplicación. O sea, tú puedes tener, el empresario puede estar en el banco, puede estar, no sé, entregando fruta y puede ver en su teléfono información de la cosecha. Por ejemplo, en este Perfecto. caso, esto es un ejemplo de una cosecha de frutilla que llegó el 7 de marzo a las 5 de la tarde, Claro. en donde dice que la primera entrega fue a las 9 de la mañana, la última a las 12, que se recibieron 118 baldes, que corresponden a 1.600 kilos, y hubo 18 trabajadores. Acá te entrega la variedad y te entrega, en este caso el cliente pidió ver los 5 mejores rendimientos diarios y los 5 peores. O sea, el rendimiento más alto hizo 10 baldes y el más bajo hizo 4 baldes Cuatro, diarios. cuatro. Sí. Ya, aquí hay otro ejemplo en donde, o sea, aquí hay un informe de producción diario, no sé, esta señora Hortensia Merino, el día 1 del 2 generó esa cantidad de kilos y corresponde a esa cantidad de plata. Y Perfecto. finalmente aquí el cliente sabe que entre el 1 de marzo y el 29 de marzo tiene que pagar esa cantidad en sueldos. Perfecto. Aquí tenemos la información, pero consolidada ya en el mes, digamos, no diario, sino en el No diario, fondo sino que cuánto es lo mensual. que gana de forma mensual. Todo esto se puede configurar y esta información ya calculada se puede descargar en distintas modalidades o conectar con algún ERP o un software de gestión o software de remuneraciones, pero aquí ya está el haber eh, ya calculado. En el caso Marcelo, frutilla, ¿hmm? Marcelo, y esa información que mostraste delante de los sueldos, em, tú puedes gestionar quién la ve, puedes tener varios usuarios de acceso Sí, al servidor. claro, se configura el perfil del usuario desde qué ve hasta lo que administra, lo que puede modificar o no modificar, pero finalmente eso se configura. O sea, Y también nosotros tenemos unos procedimientos súper estrictos para modificar registros. En general, los registros se hace a solicitud del responsable del sistema y queda registrado los cambios que se hicieron. Cambio me refiero a que, no sé, po, un productor me dice, oye, ¿sabes que a Diego Palacio hoy día en el sistema aparecen que hizo 10 baldes, pero en realidad hizo 18? Entonces hay que agregarle 8 porque se le perdió la tarjeta y no sé, pues entonces, claro. Ese tipo de solicitudes se hace, hay todo un procedimiento que seguimos de tal forma que hace el cambio, pero queda el registro de quién lo solicitó y quién lo autorizó. ¿Ya? En general no hay ningún cambio que se haga en el teléfono, todo cambio se hace ya cuando está esto en el sistema web. ok, Eh, y eso también transmite tranquilidad seguridad, por a los supuesto. clientes como a los cosecheros. Por ejemplo, en el caso de la frutilla, desarrollamos este reporte, digamos, con tecnología de inteligencia de negocio, pero indica que el cliente puede aquí visualizar en una pantalla la producción por cuartel, Claro, por la estimación que tenía, lo que lleva producido y qué porcentaje de cumplimiento de esa meta tiene, la cantidad de producción por variedad, y aquí esto fue lo último que hicimos, que pudimos separar los cuarteles plantados el año 2018 versus los años 2019. qué interesante eso.
Su rendimiento, bueno, tú sabes mucho más de esto que yo, pero aquí ya entrega información, aquí tenemos rendimiento por producción, por hectárea, esto es rendimiento por hectárea por mes, y esto es producción total, digamos. O sea, Perfecto, en el caso de Albión, 14.000 kilos por hectárea en diciembre, claro. pero que en total fueron 77.000 kilos de cosechados, digamos. Claro, en el huerto de Yo creo que Albión. esto... ¿Mm? En el total del huerto de Albión se cosecharon 77.000 kilos, pero si lo llevas a la hectárea son 14.000 14.000 kilos en el mes de en el mes. diciembre. Pero en el caso de Albión, tiene un rendimiento por hectárea de 42.000 kilos. Sí, claro, eso dice. Y Claro, Monterrey, 39.000. ahí está la importancia de, para nuestros clientes frutilleros, para todos los que nos están viendo, para todos los amigos que ven el programa, la importancia desde mi punto de vista agronómica del uso de sistemas de gestión de cosecha como Hapcrop es que te presenten estos gráficos en los que tú ves efectivamente que Albión tiene un rendimiento mayor que Monterrey en este campo, en este año, bajo estas circunstancias. Por tanto, si yo tuviera que tomar una decisión para el año siguiente, podría asumir que Albión es mejor, pero al mismo tiempo me presentas al lado la cosecha del 2018. Entonces, o sea, la cosecha del segundo año de las plantadas en 2018, y me doy cuenta que el ciclo productivo total de Albión es menor que el de Monterrey. Y así yo puedo ir gestionando la toma de decisiones del campo y de cuántas variedades y cuáles variedades plantar. También lo interesante de esto, bueno, lo que acabas de hacer, que nos separa Albión y Monterrey y vemos las distintas curvas de cosecha y cómo se integran entre ellas. Es súper interesante contar con esta información al final de temporada para poder tomar buenas decisiones la próxima temporada. Recordemos que la frutilla es un cultivo que lo podemos plantar todos los años, entonces todos los años podemos ir mejorando las curvas de cosecha y cómo intercalar las distintas variedades y las distintas fechas. Y el otro informe que tenemos en esta cosecha es un análisis de los cosecheros, que finalmente es súper interesante porque en esta cosecha hubo 31 trabajadores que trabajaron, 31 RUT diferentes que en algún minuto cosecharon. Aquí tenemos el rendimiento promedio por jornada, ordenado de mayor a menor. Aquí hicimos un histograma para poder ver los tipos de cosecheros, pero te fijas que finalmente tú tienes, no sé, hay una cantidad importante de cosecheros que cosechan sobre los 116 kilos diarios, digamos. Claro, Y hay pocos cosecheros que cosechan cerca de 200. Ahora, el productor en el fondo aquí tiene una herramienta para decidir si este cosechero, el último en el ranking, es un cosechero que si en algún minuto tiene menos recursos o tiene que meter menos gente, como en este caso lo que está pasando con el COVID-19, que finalmente van a tener que meter menos gente. claro, Tienen herramientas como para decir qué gente vale la pena, es más productiva que otra. Eh, y eso es una información que está, y esto lo hacemos mucho con los clientes de arándano y de cereza. Y aquí tenemos alguna relación una correlación entre los días trabajados y la producción. En general ves que tienen varios trabajadores que trabajan más de 100 días, digamos, que tienen una continuidad laboral que es un poco lo que claro. busca. Yo estoy ya te preguntaba con respecto a la rotación de los trabajadores. Uh-huh. En cosechas de cereza y de arándano la rotación es súper alta. Una persona puede trabajar en promedio 2,2 huertos la temporada. Y no porque terminó y se fue al otro, sino que porque se aburrió en uno o tuvo algún problema y se cambió o no le gustó. Yeah. Pero aparecer en frutilla, la continuidad es bastante mejor. Oye, Marcelo, ¿y estos informes tú se los presentas a los clientes y los conversan y tú les das también tus recomendaciones de los quehaceres cotidianos en frutillas, por ejemplo? Mira, en algunos sí, estos reportes los dejamos en línea, Ya, pero finalmente, claro, lo que te estoy mostrando ahora es que ya muestra una cosecha que ya terminó. Entonces, con varios clientes nosotros nos juntamos durante esta época, analizamos la cosecha como la historia de la cosecha anterior, sí. y, y sacamos conclusiones, sacamos nuevas ideas, nuevos requerimientos, y particularmente en este caso
a esta temporada, el informe que te mostré de productividad por trabajador y sobre todo de continuidad laboral va a ser clave, Claro, porque piensa tú que tu costo de transporte de cosecha se va a duplicar, se va a duplicar. Entonces tienes que ser eficiente al final tenés que maximizar tus kilogramos por kilómetro. sí, Es así de el cálculo. sí, Porque piensa, ¿Mm? o el cálculo también es la optimización del recurso humano. Si finalmente el mayor gasto en frutillas tiene que ver con el recurso humano y lamentablemente tenemos que optimizarlo y para optimizarlo tenemos que decidir cuáles son los que nos generan menos costos. Y con esto tú Claro, ya lo podéis presentar. claro, eso es así. Y bueno, aquí muestro una cosa que no es de frutilla, pero también es algo que nosotros hacemos mucho benchmarking, o sea, como comparaciones entre productores, ¿Ya? comparaciones anónimas, digamos. O sea, aquí tú estás viendo 18 huertos, no están los nombres, pero finalmente son distintos tipos de cosecha. Mira, qué Y interesante. entonces hacemos estos análisis, hacemos estos estudios y los vamos, entonces, un poco, ¿qué es lo que haces tú también con tu trabajo? Es que la idea de nosotros es desarrollar contenido Ujú. de tal forma y sentarnos con nuestros clientes y mostrárselo y que vean y que tomen decisiones y que puedan mejorar. O sea, en el fondo, mis clientes que están aquí, que son los que cosechan de esta forma, Sí. cuando yo les presento esto, ellos dicen, oye, en realidad, mira, estoy casi la mitad del rendimiento que el resto. ¿Qué hago? ¿Qué cambios hago? Y lo ¿Cómo que lo voy, conversaban antes, cómo voy ¿qué cambio mejorando? cultural hago? Porque ¿qué cambio voy a tener que hacer para poder ser más eficiente en este negocio? Entonces, esto es parte de lo que hacemos en Hubgroup. Y eso es lo que tenía para presentar. Oye, te pasaste, Marcelo, súper buena la presentación, súper, súper ad hoc a lo que necesitamos nosotros en frutillas. Finalmente es un cultivo que tiene dos actores usando Hapcrop hoy en día, uno es Yahwen en su centro experimental y el otro es Luis González en San Carlos. Y, y claro, con la información que nos presentas, yo creo que es una herramienta que muchos agricultores de 5 hectáreas hacia arriba necesitan implementar en sus huertos. A lo mejor los que tienen menos de 5 hectáreas pueden optar por implementarlo o no, pero los que tienen más de 5 hectáreas hoy día necesitan implementar información que trazabilice todo el proceso agrícola para tomar buenas decisiones la próxima temporada. Insisto que en frutillas nosotros podemos ir tomando decisiones todas las temporadas en cuanto a variedades y a fechas de plantación. Entonces, si existen estas herramientas, ¿por qué no usarlas? Con un cliente siempre le digo, implementemos lo básico, simple. Usted quiere validar que esto funcione, yo quiero trabajar tranquilo para que usted no tenga ningún problema. Cuando termina el primer año, ya quiere crecer, quiere Claro, trazabilidad, quiere calidad, quiere conectar la estación meteorológica y se pone a soñar, porque ya el primer paso ya lo dio. ya se Y lo más, digitalizó. ya se digitalizó y la transformación digital tiene un componente súper importante, Diego, y con esto termino, que no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Tú te metiste en esto y ya no vaya a volver al papel, salvo que, no sé, que haya una crisis, que, no sé, que las cerezas no valgan nada, ponte tú. O que Que los se arándanos quemen los ya, celulares. no, o que el precio de las frutas esté tan malo que ya no quiera hacer nada. Pero, pero en la medida que la industria se mantiene en los estándares en volumen y precio y mercados que están, el productor no vuelve atrás, no opera. Entonces, lo único que hace es avanzar con la tecnología. Oye, Entonces, Marcelo, ¿Mm? para cerrar el tema, me gustaría que conversáramos un poquito de los desafíos que tiene la frutilla en cuanto a la tecnologización o a la digitalización. Con la experiencia que tú ya tenías estos 2 o quizás 3 años en cosecha de frutilla, ¿cuáles son las principales barreras? ¿Cómo las podemos mejorar? ¿Y cómo le podemos dar tranquilidad a los productores que los software de gestión de cosecha sí funcionan y que son súper importantes para tomar decisiones principalmente? Mira, yo creo que
esta tecnología hay que masificarla, hay que darla a conocer, hay que familiarizar a los productores. Yo creo que este año vamos a avanzar más en eso. Vamos a crecer, a trabajar con algunos productores y vamos a hacer algunos pilotos para que esto se difunda. Ujú. Segundo, la principal barrera es eso, el miedo o sentir de que esto a mí no me funciona o que yo soy muy chico y no lo necesito. Eso tiene que ver también con que la gente lo pruebe y nosotros tenemos una estrategia para eso. Y segundo, yo creo que la principal motivación es que el productor tiene que entender cuál es el valor agregado que le da esto a su producto, a su gestión. Porque claro, un productor vende frutillas, ¿cierto, Diego? Un Sí, productor claro. vende Produce frutillas y la frutilla. verdad es un commodity y la frutilla de él se la va a pagar al mismo precio que la frutilla del otro productor. Pero finalmente cuando tú eres productor y eres capaz de manejar información, tener tus curvas de producción, poder saber, poder saber qué variedad te está dando más o menos, qué cuartel tenéis que arrancar, una serie de cosas, ustedes en frutilla que tienen tantas alternativas de plantación no sé, en otoño, en primavera, en verano, o sea, Claro. tantos factores que manejar, tú como productor te hay un valor agregado porque finalmente eres más eficiente en la producción, en la fertilización, en el manejo de los recursos, porque al final, no sé, ¿cuál es el potencial productivo de un huerto de frutilla en, no sé, en San Carlos, en Chanco? Mm, ¿Cuánto? y es que la respuesta es un depende, ¿Ya? pero porque depende de la fecha de plantación, depende de la variedad, depende del sector productivo. Tienes, como dijiste tú, muchas aristas, pero uno siempre piensa en 1 kilo por planta. Con eso uno se queda ni muy arriba ni muy abajo, es un buen promedio. Pensar en 1 kilo por planta, eso son entre 55.000 y 65.000 kilos por hectárea. Claro. Entonces finalmente, las herramientas que necesitas, porque no es solo que necesite la mejor planta, el mejor mulch, el agua, el mejor fertilizante y el mejor agroquímico. Lo que falta es tener la mejor información para tomar decisiones y para ver si efectivamente lo que tú estás haciendo está bien hecho o no está bien hecho. Porque me imagino que por el solo rendimiento de frutilla no es el mejor indicador. Me imagino que también hay calibre, hay condición, hay sanidad de la fruta, hay un sinnúmero Sí, de claro. factores. Sí. Entonces yo creo que eso. Y yo siento que, claro, que los productores más pequeños, esta tecnología se va a demorar más en penetrar, pero tarde o temprano eh, va a ser, digamos. Así que invitamos a los productores de frutillas que les interese esto, a que nos contacten, estamos disponibles para reunirnos con ellos, para darle a conocer la tecnología y darle todas las facilidades para que la puedan implementar. Y comentar también que nuestra tecnología ya está validada también por INDAP y de hecho hemos presentado proyectos que ayuda a financiar la implementación de HubGroup y sobre todo la incorporación de las balanzas y los teléfonos. Así que por ese lado también hay una brecha ahí que se puede acortar con instrumentos del Estado. Bien, pues. Muchas gracias, Marcelo. Muy buena la presentación, te pasaste. Ya, pues, no, Diego, muchas gracias a ti por la oportunidad de presentar lo que hacemos y de conversar un rato de esto que es tan apasionante, que es la transformación digital en el agro. Ya. ¿Mm? Muchas gracias, Marcelo. Que estés muy bien. Ya, Diego, muchas gracias. Que estés Chau. bien. Chao.